Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí desde Valparaíso, Zacatecas. Dios los bendiga a todos ustedes. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se vayan a estar conectando. Ya estamos listos aquí pues para llevar la palabra de Dios. Un nuevo estudio, hermanos, en esta noche. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite todavía seguir compartiendo su palabra, nos permite todavía seguir compartiendo, hermanos, estos estudios los domingos por la noche. Ya es un poquito tarde, pero gloria a Dios porque pues el Señor quiere hablarnos siempre, hermanos. El Señor siempre está listo para estarnos hablando. Todos aquí pues para llevar la palabra de Dios. Un nuevo estudio, hermanos, en esta noche. Gloria. Y vamos entonces rápidamente, mis hermanos. Vamos entonces rápidamente a nuestro estudio. Dios bendiga a nuestra hermana Leti Medrano, que ya se conectó. Dios la bendiga, hermano. Dios me la bendiga grandemente. Dios bendiga a la hermana Nancy, también de aquí de la Iglesia Pan de Vida. Dios bendiga a los demás que se están conectando, hermanos. Son una bendición, en serio, para la iglesia. Son una bendición para nosotros porque pues nos dan los ánimos para seguir con estos estudios, hermanos. Ya pronto, también nuestros hermanos de aquí de la Iglesia Pan de Vida, pues van a empezar a compartir también la palabra de Dios algunos días entre semana, ya por la tardecita, para que estén atentos, hermanos. Ya algunos hermanos ya se están preparando. Y pues a seguir trabajando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que es llevar su preciosa palabra. Entonces vamos a hacer, hermanos, una oración para poder empezar a estudiar este tema que es un poquito pesado, hermanos, es un poquito duro, pero gracias a Dios, pues vamos a seguir adelante. La hermana Marilu también ya se conectó, Dios la bendiga. Dios bendiga a todas esas hermanas fieles que le son fieles al ministerio del Señor. Vamos entonces a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la dirección y la guía para seguir adelante con estos estudios bíblicos. Y vamos a ponernos en manos del Señor en este momento, hermanos. Tener un tema así no es cualquier cosa, se pone a veces un poquito pesado, se pone a veces un poquito duro, porque todo esto es espiritual. Entonces, queramos o no, estamos hablando acerca del mundo espiritual, hermanos. Y pues todo eso sí trae consecuencias, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos la victoria. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias en esta noche porque nos das la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra, nos das la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, nos das la oportunidad, Señor, de seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, porque pones en nosotros fuerzas, pones en nosotros entendimiento, conocimiento, sabiduría y prudencia, Señor. Te pedimos en esta noche que bendigas a todos nuestros hermanos que se van a estar conectando y los que ya están conectados, Señor, esta transmisión. Que, Señor, esta palabra o este estudio que vamos a tener en esta noche sea para nuestro crecimiento espiritual. Síguenos dando la sabiduría y prepáranos, por favor, para la venida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te necesitamos tanto en nuestro corazón, Señor. Estamos pasando tiempos tan tremendos que solamente yendo de tu mano, Señor, vamos a salir victoriosos. Todos piensan, Señor, que esto es un juego, pero sabemos que tú nos llevas por el lugar correcto, Señor. Sabemos que tú nos llevas por el lugar indicado. Sabemos que tú vas abriendo camino donde no hay y abriendo puertas donde no las existen. Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta noche con tu palabra. Por favor, abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Señor, que nuestros hermanos que se vayan a conectar o se estén conectando sean bendecidos grandemente con la palabra que tú nos vas a dar, Señor. Y que estemos alertas y atentos a todas las señales que hemos estado viendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Somos la Iglesia Pan de Vida de aquí de Valparaíso. Y vamos a empezar con nuestro estudio. Les decía que es un tema a veces un poquito duro y pesado, pero es necesario que sepamos todas estas cosas. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada, ¿sí?, por Dios. Entonces toda la escritura nos ayuda a entender, a comprender las cosas que pasaron, que están pasando y que estaban por pasar, hermanos. Una de estas cosas que está por pasar, pues es la venida de este personaje en las escrituras, ¿verdad? Y que va a hacer su reaparición muy pronto, si no es que ya por ahí ya está o ya anda por ahí, hermanos. Al que la Biblia le llama el anticristo.
La Biblia nos habla, hermanos, de este personaje que va a gobernar en la gran tribulación, y de hecho él está, hermanos, viene en ese caballo blanco de Apocalipsis, y nos habla muchísimas cosas, la palabra de Dios de él. Es muy bueno saber de él. A veces le digo yo a la congregación, miren, para nosotros ganar una batalla necesitamos conocer al enemigo. Me ha tocado estar en iglesias, donde no se predica nada acerca del enemigo, acerca de Lucifer, acerca, por ejemplo, de lo que estuvimos hablando el jueves pasado en la noche, acerca de las tres creaciones anteriores y las tres criaturas que fueron las precursoras de que cayeran estas tres creaciones: Padre Maldad, Madre Maldad y Abadón. Y hermano, sí, realmente cuando vas a algunas iglesias no te permiten hablar de eso, no te permiten que se mencione esto, ¿verdad? Muchas veces por ignorancia. Pero si tú quieres vencer al enemigo, pues realmente siempre tienes que conocerlo. En el boxeo, en el deporte de combate, ¿qué es lo que hacen los boxeadores para conocer a su rival? Pues lo estudian, ven sus peleas, ven su forma de pelear, descifran todo eso, hermanos, e idean una táctica para poder pelear contra el enemigo. Entonces, en este caso, ¿por qué van a ser confundidas, engañadas miles de millones de personas, hermanos? Pues porque no tienen el conocimiento que ahorita el Señor nos está dando a nosotros. La misma palabra de Dios nos dice en Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, sí, lamentablemente, yo estoy hablando de iglesias cristianas, hermanos. En algunas iglesias cristianas no se permite hablar de estos temas que son muy importantes. Pero gloria a Dios porque nos ha puesto esta noche para llevar la palabra de Dios, hermanos, y para tener este conocimiento. Un saludo por ahí y un abrazo a todos nuestros hermanos que ya se conectaron. Un saludo a Alejandro de Jesús, Dios me lo bendiga, Dios te bendiga, brother. Dios lo bendiga al brother. A Víctor Ramírez, Alma Rosa Reyes también, Dios la bendiga, hermana. La hermana Socorro también ya se conectó. Bueno, vamos a empezar entonces con este estudio, hermanos, que es el estudio de este personaje que ya falta poco para su llegada, que es mejor conocido como el anticristo, hermanos. Es mejor conocido como el anticristo. Se ha estado hablando, se ha estado oyendo los últimos años, está sonando aún mucho más fuerte el tema, ¿verdad? Si nosotros nos metemos a las redes sociales, ya todo esto se está haciendo mucho más conocido. Esto es pura misericordia del Señor, hermanos. Que se estén dando a conocer estos temas, que se esté dando a conocer este conocimiento, pues, y que muchos lo estemos agarrando o le estemos haciendo caso. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? Porque quiere un pueblo que esté alerta de todas estas cosas. Hermanos, este personaje se le ha estado dando mucha importancia en los últimos años, y gracias a Dios y que se están usando las redes sociales para estar dándonos cuenta de todo esto, ¿ok? Hoy, hermanos, en estos tiempos, el mover espiritual de lo sobrenatural y su promoción y difusión a través de diferentes medios de comunicación y entretenimiento, pues están preparando, hermanos, el escenario, ¿sí? A este superhombre o líder mundial, porque va a ser un líder mundial que va a venir a apoderarse de todo, va a venir a apoderarse de todo lo que hay, hermanos, ¿sí? Religiones, pero sobre todo él viene a perseguir al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, este líder mundial que el mundo demanda y espera, ¿verdad? Y pronto este siniestro dictador se hará pasar y se proclamará también el gran benefactor de la humanidad. Y los moradores de la tierra, hermanos, lo llamarán el ungido de Dios o el Mesías. Realmente hemos estado viendo muchísimas noticias, les digo, por las redes sociales y también por los canales de TV, que pues ya en Israel han salido muchos mesías, ¿verdad? Bueno, pues uno de estos mesías, hermanos, es el que están esperando ellos. Ahora, sí, este líder mundial se le va a llamar también el ungido de Dios, supuestamente, él va a ser el ungido de Dios. Pero es una persona, hermanos, que va a venir a engañar solamente al mundo. Que cuando él diga paz, pues realmente no va a haber paz, va a haber guerra.
Ahora, en toda la historia de la humanidad, el anticristo, hermanos, pues será el primer personaje que obtenga el gobierno mundial. Y por eso, por medio de casi todo el control de las mentes y de los moradores de la tierra, y esto lo va a lograr, hermanos, sin el uso de la fuerza bélica. Muchos dicen que la guerra y que él va a ser, él va a tener el poder, el control de todo el mundo, hermanos, de toda la tierra, pero él no va a usar las armas. Él realmente lo que va a usar es la cabeza, es la inteligencia, es una persona muy astuta. Es una persona que ya ha estado aquí antes, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Y es una persona que sabe muchísimas cosas porque ha estado en el pasado ya aquí y sabe cómo manejar todas esas cosas. Entonces, este bestial personaje, hermanos, va a engañar fácilmente al mundo entero. Y las masas, pues lo van a aceptar y van a estar de su lado. Entonces, la coalición de naciones darán su respaldo y la autoridad a este enigmático líder mundial. Y la sagacidad que él va a tener va a ser asombrosa, hermanos. O sea, va a pregonar la paz y la seguridad en el planeta. De hecho, él va a apaciguar todas las guerras que hay. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, hermanos, que las últimas señales antes de que Él viniera en el arrebatamiento, sí, de que viniera el arrebatamiento, de que viniera el rapto de los vencedores. Y una de esas señales iba a ser las guerras, las pestes, las enfermedades, la hambruna, todas estas cosas que ya se están dando. Ya se están dando, hermanos. Entonces, ahora que se está dando esto también, pues una de sus profecías es la venida del anticristo. ¿Qué es lo que va a pasar con este personaje? Él va a calmar todo. Él va a hacer que se calmen por un tiempo las guerras, las enfermedades. Va a hacer que se calmen por un tiempo muchas cosas, hermanos. Va a quitar toda la religión y se va a hacer una sola. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, en este tiempo va a engañar a la gente y los va a tener en sus manos. ¿Qué es lo que la gente ahorita está esperando, hermanos? Imagínense, no sé si hayan visto ahorita las noticias de lo que pasó en Libia. Estuvo tremendo, se desbordaron 2 presas, la lluvia, un huracán, no sé qué. Y hay miles y miles de muertos. La última cifra que yo escuché y vi, ¿verdad? Ahora en la tarde fueron de 7,000 muertos. Pero eso es solamente el principio, hermanos. Realmente se va a dar una cifra mucho más grande. Ahora, esto es lo que está aconteciendo y lo que va a seguir aconteciendo, hermanos. Miles y miles de muertes, miles y miles de tragedias a nivel mundial, hermanos. Enfermedades, pestes, guerras. ¿Qué es lo que están provocando estas personas de acá arriba? Que la gente diga, espérense, cálmense, denos un poquito tiempo para respirar. Todavía no salimos de una enfermedad, hermanos, que nos acaban de aventar. Apenas nos estamos reponiendo y se supone que este año que viene la siguiente. Entonces todo esto es aprovechado por este líder mundial, hermanos, y él calma todas las cosas. Y lo que la gente ahorita está queriendo es paz, hermanos. Es paz exterior. La gente ahorita del mundo no está buscando la paz interior como la que nosotros buscamos. Hay 2 diferencias muy grandes en la gente del mundo y entre nosotros. Ellos buscan la paz exterior y nosotros la paz interior, la paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Entonces, el anticristo es lo que va a hacer él. Él va a garantizar y él va a engañar a la gente diciendo que la paz exterior, él se las va a dar. Él va a calmar las guerras, él va a calmar el hambre, las enfermedades. Entonces la gente va a estar aterrorizada, hermanos, de todo esto. Bueno, de hecho ya está alguna aterrorizada y están esperando a alguien que venga y cambie todo esto. Entonces, hermanos, esto es tremendo porque cuando venga este personaje, cientos de ellos van a ser engañados. Este personaje, hermanos, a una velocidad asombrosa, el dictador o anticristo se va a apoderar y controlar el mundo entero. Tomará el control total de todo y de todos y va a destruir arbitrariamente a todos los fuertes y poderosos que se le opongan. O sea que nada de que el presidente de tal nación o 2 o 3 presidentes juntos de las naciones más poderosas, hermanos, los va a hacer papilla así. Así. Eso es lo que va a hacer él. Y también una de las señales que se nos dice es que va a blasfemar contra Dios y que exigirá adoración para él, hermanos. Hará que todo habitante de la tierra reciba una marca también. Ya la hemos escuchado, es el número 666 en la frente o en la mano, ¿verdad? Para tener una identificación. Y vamos rápidamente entonces a la palabra de Dios, hermanos. Perdón. Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 17.
y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahorita nos adentramos un poquito más en el tema. Gracias a Dios que se están conectando ahí muchísimos hermanos. Ahí está el hermano Abraham de Jesús. Dios me lo bendiga, mi hermano Abraham. La hermana Esmeralda, la hermana Norma también ya se conectaron de aquí de la iglesia Pan de Vida. Dios las bendiga. Y pues Dios bendiga a todos los que se están conectando ahorita. Gracias por acompañarnos en estas noches de estudio bíblico. Apocalipsis capítulo 17, versículo 13, hermanos. Dice la palabra de Dios. 17, Apocalipsis 17, 13 dice: estos tienen un consejo y darán su potencia y la autoridad a la bestia. Aquí se nos está hablando, hermanos, de un consejo, ¿verdad? Como pueden ser las Naciones Unidas, todas las naciones más poderosas del mundo. Y dice que le van a dar toda la potencia y la autoridad a la bestia. O sea que sabemos que hay diferentes organizaciones en el planeta, hermanos, en la Tierra. Están los grupos de los más poderosos o millonarios, de las naciones más grandes, ¿verdad? Están los de las naciones medianas, pero también estamos nosotros, hermanos, los que no estamos ni en las medianas ni en las altas, sino abajo. Todas estas organizaciones, hermanos, todas, la Organización de la Salud, la OMS, la ONU, Europa, América, Asia, todos los continentes, hermanos, le van a dar la autoridad y la potestad a este gobernante. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, hermanos, voy a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículos 4. Dice la palabra de Dios: y adorarán al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adorarán a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? O sea que realmente dice la palabra de Dios: ¿y quién podrá lidiar con ella? Y realmente de lo que nos está hablando la palabra de Dios es que viene poderoso este personaje bíblico, pero viene poderoso porque Dios se lo permite, hermanos. Ahorita nos vamos a adentrar un poquito en todo esto y vamos a ver la clase de personaje que es. En el versículo 18 ahí mismo, hermanos. Bueno, se los voy a leer hasta el 18 más bien. Es largo este versículo bíblico, hermanos, pero lo tenemos que leer para poder entender. Del 4 al 18 se los voy a leer rápidamente. Dice: y adoraron al dragón que le había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Y aquí se nos habla, hermanos, de la gran tribulación que va a durar 3 meses y medio, 3 años y medio, hermanos, 42 meses. Muchos todavía tienen el entendimiento, tienen la creencia de que serán 7 años, pero ya después hablaremos aparte de la tribulación, hermanos, para explicar que solamente son 3 meses, 3 años y medio, perdón. Ojalá y fueran 3 meses, hermanos, pero van a ser 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moraban en el cielo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. O sea que este personaje viene a atacar el pueblo de Dios que se va a quedar en la gran tribulación, hermanos. ¿Y qué creen? Lamentablemente, dice la palabra de Dios que va a vencer. Hermanos, está dando una ola bien tremenda. ¿Cómo se podría decir? Se van a cortar cabezas, hermanos. Va a ser la decapitación. A todo aquel que no quiera llevar la marca de la bestia, la marca del 666 en su mano, en su frente, le van a cortar su mano. Todo aquel que no quiera negar su fe, todo aquel que no quiera negar su fe con nuestro Señor Jesucristo, le va a ser cortada la cabeza. Por eso, hermanos, urge que nos arrepintamos, que corramos a los pies de Cristo, para, hermanos, nosotros podernos ir en el arrebatamiento, en el rapto. Muchos nos juzgan de locos, que decimos puras barbaridades, pero, hermanos, mejor que nos digan eso a quedarnos a los 3 años y medio de tribulación. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas
hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. De todo esto vamos a hablar ahorita, hermanos, ¿ok? De todo esto vamos a hablar ahorita, punto por punto. Déjenme leer, les leo todo. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y de la tierra delante de los hombres. Versículo 13, ¿qué es lo que está pasando ahorita, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, hermanos, en el internet? Por ejemplo, los incendios en Hawái, donde se quemó muchísima parte de Hawái por un rayo de fuego que salió del cielo, hermanos. Todas estas, no solamente está pasando ahorita ahí, sino que ha pasado ya en varios lugares. Y se refiere precisamente, hermanos, al versículo 13 de capítulo 13, versículo 13 de Apocalipsis. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es precisamente lo que está pasando ahorita, hermanos. Entonces, probablemente, hermanos, yo no soy un erudito ni soy un profeta, yo me hago a un lado de eso, pero probablemente él ya esté aquí, hermanos, en la tierra. Y probablemente ya se esté alineando todo ya para que haga él su reaparición. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Ahorita vamos a hablar de esa herida. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará de que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tremendo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Aquí hay sabiduría. No se asusten, es solamente un nombre, 666. Es un hombre, siempre será un hombre y no dejará de ser un hombre. No es más poderoso que Dios. Dios tiene el control de todo eso también. De hecho, el anticristo es una persona usada por Dios para traer juicio a la tierra, hermanos, porque sus moradores no le hacen caso. Así es que Dios sigue siendo el Altísimo. No ha perdido su posición, ni va a perder su posición en esos 3 años y medio. El Señor sigue siendo el Señor grandísimo. Ok, vamos a ir a otras citas bíblicas, hermanos, porque es muy importante tener estas citas bíblicas. Los que estén apuntando, pues apunten. Y si no, pues bueno, ¿verdad? Vamos al libro de Daniel. Son importantes también, pues, para poder evangelizar, hermanos. Vamos a ir al libro de Daniel. Déjenme voy para allá. Daniel, capítulo 8, versículos del 24 al 25, son citas bíblicas clave acerca de este personaje que está a punto de hacer su reaparición, hermanos. Muchos han preguntado, ¿verdad? Le preguntan a uno, preguntan a sus pastores, oiga, vamos a conocerlo, él va a venir antes de Jesús, o sea, va a estar él primero antes aquí que Jesucristo, y después es el arrebatamiento. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Daniel 8, 24 al 25, hermanos, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Si ustedes lo ven, aquí dice, y con paz, no con guerra, no con bombas atómicas, no con armas bélicas, no con enfermedades, él con la paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Ok. Otra última cita bíblica, hermanos.
ya para empezar y adentrarnos bien a todo esto, es Daniel 7. Daniel 7, versículos del 8 al 25, está un poquito largo también, pero vamos a ver. Daniel 7, versículo 8 dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego; sus ruedas, fuego ardiente; un río de fuego procedía, y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos, o los libros se abrieron. Este es nuestro Señor Dios, hermanos. Este es el Anciano de Días. Casi nunca he hablado del Anciano de Días. No tengo muchísima información acerca del Anciano de Días, pero tengo ahí poquita información. Voy a tratar de sacar un poquito de información gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, que le dio esta información a nuestra líder, a la hermana Hicks. Bueno, cuando yo digo líder, pues realmente nuestro líder es Jesucristo, hermanos, pero utilizó a esta persona, ¿verdad?, para desenvolver todo esto que nosotros sabemos. Y entonces miraba, a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dado por prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano grande de edad, hiciéronle llegar delante de él. Este es Jesús y su Padre. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y ya, si ustedes tienen el tiempo de leer todo esto, hermanos, sí, no lo hago porque no quieres que se nos vaya el tiempo. Me voy a ir hasta el versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo, o sea, está hablando de 3 años y medio. Pero se sentará el juez y quitarále su señorío. Hermanos, aquí hay, o sea, miren, si nosotros nos ponemos a leer todo esto cuidadosamente, nos podemos dar cuenta que tal vez Él ya está aquí. ¿Por qué? Porque gracias a todas las noticias que nos damos cuenta de todo el mundo, noticias cristianas y noticias no cristianas, les digo que hay algunos que ni son cristianos, hermanos, y están más informados que nosotros y trabajan más arduamente que nosotros, hermanos, para sacar todas estas cosas. Ellos están interesados en las profecías, en cosas ocultas, y vaya que están siendo de ayuda para cada uno de nosotros. En el versículo 25 del capítulo 7 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. O sea que este personaje, hermanos, está pensando en quitar la ley y poner su propia ley. No sé si se hayan dado cuenta por las noticias en las redes sociales que se están dando esta clase de noticias, que ya los judíos cambiaron o están cambiando los 10 mandamientos, que de hecho subieron supuestamente al monte Sinaí, donde la ley fue entregada a Moisés hace miles de años, hermanos, y supuestamente los judíos ya cambiaron eso, subieron al monte Sinaí y cambiaron los 10 mandamientos y están cambiando la ley. Entonces, por eso les digo que esto puede ser clave para nuestro entendimiento, hermanos, porque tal vez sí, tal vez Él ya esté aquí. No lo sé, yo no lo sé, eso es solamente un pensamiento que yo tengo. La verdad, este no es mi tema, hermanos, yo no soy un erudito en todo esto, pero tal vez algún día me meta a estudiar tremendamente esto profundamente, y con oración y ayuno, hermanos, porque si no, ahora si no ayunas, olvídate, aunque hagas lo que quieras, y aunque tengas las 20, 30 Biblias y la Torá en hebreo, no se te va a dar nada. Aquí, para que tú entiendas
que tienes que pagar el precio para que Dios te lo dé. Y el precio es ayuno y oración. Entonces, qué bueno que hay muchas noticias en las redes sociales porque nos damos cuenta, pues, de que tal vez Él sí ya pueda estar aquí, hermanos. Hoy, fíjense bien, el espíritu del anticristo ya opera en el mundo, hermanos, y se está oponiendo y resistiendo a todo lo que es Dios. El espíritu del anticristo, no estoy hablando de la persona, estoy hablando del espíritu. El espíritu del anticristo ya está aquí en la tierra, hermanos, ya desde hace muchísimos tiempos, desde el tiempo de los apóstoles, pues sí, desde que fue Cristo, hermanos. De hecho, había muchos espíritus de anticristo y siguen los espíritus anticristo, ¿sí? Al tiempo señalado, hermanos, esta inicua criatura, porque es un inicuo, ahorita lo vamos a ver, aparecerá sobre la tierra, hermanos, como un ser resucitado. Y todo esto, pues, nos muestra un panorama sombrío. Pero para el verdadero y auténtico cristiano, no todo es sombrío y desolador, hermanos. Dios en su palabra pues establece que antes que aparezca el anticristo, habrá un evento bien misterioso en la Biblia, hermanos, que se le llama precisamente el arrebatamiento de los cristianos vencedores, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar, pues. Estudiemos acerca de las características y ministerios del anticristo, hermanos, y así evitar ser afectados e influenciados por su influencia, ¿ok? Entonces, el anticristo, hermanos, ¿es una realidad o es una ficción? Bueno, ¿de verdad aparecerá este siniestro personaje tan mencionado cuando se habla de los tiempos del fin y del apocalipsis? Bueno, no es el propósito, hermano, de estas notas hacer un escándalo y afirmar cosas que no sabemos. O sea, nosotros solamente enseñamos, predicamos o estudiamos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo registra la verdad en sus páginas, ¿verdad? El tema del anticristo, hermanos, no es solo una fábula como el infierno, o no es una historia de ciencia ficción. Estuvimos hablando tiempo atrás del infierno, ¿verdad? Cuando muchos dicen que no existe. No, el anticristo existe, hermanos, y va a venir a la tierra. Y la Biblia lo menciona, hermanos, como un personaje real y que va a aparecer con un ministerio aterrador, o sea, totalitario, un ministerio tremendo, hermanos. Ahora, ¿cuáles son las bases bíblicas que establecen la aparición del anticristo sobre la tierra, hermanos? Para esto hay que ir de a fuerzas a la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuáles son las bases bíblicas, verdad? ¿Cuáles son las pruebas bíblicas de que el anticristo va a venir a la tierra? Bueno, primera de Juan, vamos a ir a la primera epístola del apóstol Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 18, donde nos dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Aquí, hermanos, acuérdense que estuvimos hablando de la palabra Olam, de las tres creaciones pasadas, ¿verdad? Y aquí el apóstol Juan, en su epístola universal, dice en el versículo 18 del capítulo 2, dice: hijitos, ya es el último tiempo, o sea, ya es la última creación. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. ¿Cómo que muchos anticristos? Pues sí, hermanos. Primera de Juan 2:18 establece que el anticristo va a venir. O sea, eso es una profecía. Y esa profecía no la va a cambiar nadie, hermanos. Él va a venir y va a hacer su aparición. Entonces se refiere a una persona, no a muchas, solamente una, hermanos. ¿Sí? Y tampoco se refiere a una organización. Es una persona la que va a venir. Y su venida fue predicha. Ahora, vamos también, hermanos, a segunda de Tesalonicenses. Todo esto con citas bíblicas. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 también, versículo 5, donde segunda de Tesalonicenses 2:5, sí, dice: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto?
Esto es bien tremendo, hermanos. Esto es bien tremendo. De hecho, aquí nos dice la palabra de Dios todo acerca del anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, lo voy a leer todo porque pues aquí nos dice quién es el anticristo. ¿Quién es este personaje que va a venir? O sea, la palabra de Dios es directa y como dice la palabra de Dios, el que tiene oídos, oiga. Segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 9, lo voy a leer y nos vamos a dar cuenta quién es el anticristo, fíjense bien. Pero rogamos, hermanos, cuando a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie a ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí ya nos está hablando en el versículo 3 que va a venir el anticristo. Y se nos está diciendo que antes de que venga la apostasía, hermanos, ¿qué es la apostasía? Bueno, cuando muchos cristianos den un paso atrás y dejen de creer en Jesús. Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que aquí se le están dando dos nombres al anticristo, hermanos. Se le está llamando el hombre de pecado y se le está llamando también el hijo de perdición. Se le están dando dos nombres. En el versículo 4 sigue Pablo, fíjense, Pablo sigue hablando. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Y Pablo nos está dando aquí ya las señales, hermanos, que tienen que darse cuando venga el anticristo, cuando vaya a hacer su reaparición. Primeramente está diciendo tanto que se asiente en el templo de Dios. Quiere decir que el templo de Dios tiene que volver a ser reconstruido por tercera vez, hermanos. El templo de Salomón, que ya fue destruido 2 veces, una por Tito, por los católicos, ¿verdad? En el año 75, después de la muerte de Jesús, si no me equivoco, hermanos, no me hagan caso, voy a investigar eso bien. Y ya había sido destruido anteriormente, hermanos, creo que por los babilónicos. O sea que después de eso no se ha vuelto a reconstruir después de que Tito lo quemó. Ahora los judíos están pensando volverlo a reconstruir y ya está hecho el templo, hermano, los planos del templo, hermanos, ya están los muebles, ya están hechos también. De hecho, si ustedes se meten a las páginas judías hebreas, se van a dar cuenta de que ya la menorá o el candelero ya están por ahí en exhibición, ya están listos. Escuché por ahí en una de esas páginas que el pueblo de Israel tiene la capacidad de poder hacer ese templo en 5 meses. En 5 o en 6 meses, hermanos. O sea que realmente la construcción del templo, miren, va a ser rapidísima. Pero ahorita no se puede, hermanos, ahorita no se puede construir, porque el lugar donde se tiene que construir está ahí una mezquita, que es una mezquita, pues es un templo de adoración de los árabes, ¿sí? De los musulmanes. Entonces recordarán que pues, árabes y musulmanes y hebreos y el pueblo de Israel no se llevan bien. Eso es lo que está deteniendo ahorita. Pero si viene este gobernante, hermanos, él los va a apaciguar, él los va a calmar. O sea, ya no va a haber religiones. Ya nada de que musulmanes, hindús, católicos, cristianos. Él va a querer quitar todo, él va a quitar todo, hermanos. Y va a hacer que todos le sirvan a él. Entonces esa es la única manera, cuando él venga y quite eso, de que se pueda levantar ahí ese templo, que se llegue a un acuerdo y donde está ahí una cúpula grandota, ahí tiene una piedra negra ahí, le dan vuelta a los árabes, los musulmanes. Entonces, por esa razón no se ha hecho el templo de Salomón todavía, pero hermanos, ya están los preparativos. Perdón, de hecho, si ustedes fijan cómo nos llegó esta enfermedad tremenda así en un 2x3, que se llevó a muchos hermanos de mucha gente, pues así va a venir también este personaje. En un 2x3, paz. Va a levantar todo y va a tener el control. Versículo 4 nos quedamos oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Por eso lo dice aquí. Porque todas las religiones van a desaparecer. Solamente se va a quedar una. Si ustedes se dan cuenta, no estoy seguro si en Dubái
ya se hizo el templo de esa única religión. No recuerdo muy bien dónde, pero ya lo miré también. O que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿No os acordáis? El versículo 5 es clave, hermanos, para saber quién es el anticristo. Está un signo de interrogación y fíjense bien qué es lo que dice Pablo. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con nosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Versículo 6 dice, para que a su tiempo, dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está solamente parando, hermanos? Parando que no haga su presentación en el mundo, el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, hermanos, que nos está dando el tiempo para que nos arrepintamos, que nos está dando el tiempo para volver a los pies de Cristo, hermanos, para hacer votos de nuevo con Dios. Entonces, todos esos cristianos, hermanos, que se han estado alejando de Dios y se han estado oyendo de nuevo los vicios, se han estado oyendo de nuevo los placeres porque ya se desanimaron o se cansaron de esperar o dijeron, no, pues que el cabo no viene. Ya tengo toda mi vida esperándole desde que mi papá y mi abuelo decían que iba y no viene. Entonces, no, hermanos, o sea, por eso el Espíritu Santo nos está dando tiempo de arrepentirnos. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Una vez que el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, del planeta, hermanos, entonces este dictador viene y hace su aparición en la tierra. Porque ya está orando el ministerio de la iniquidad. Solamente espera hasta que se ha quitado de en medio el que ahora impide. Ese es el Espíritu Santo. Y entonces será manifestado aquel inicuo. Aquí se le da otro nombre, hermanos. Si ustedes se fijan, se le da el nombre de inicuo. ¿Sí? Ya vimos dos nombres que se le dan al anticristo. Uno que es hombre de pecado y el otro que es hombre de perdición. Y aquí se manifiesta otro nombre para el anticristo, hermanos, que es la palabra inicuo. Ahora, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que aparecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Mas vosotros sabemos dar siempre gracia a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, para la santificación y fe de la verdad. Ok, estuvimos viendo entonces, hermanos, ¿qué fue lo que les dije? Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Esta escritura, hermanos, establece que aparece y que se levanta al final de los tiempos. Ahora, otro punto, hermanos, otro punto. Vamos a ir descifrando esto punto por punto. Muchos están poniendo, hermanos, fíjense bien, muchos están poniendo cosas que no son. Tengamos mucho cuidado con eso, seamos muy prudentes. Porque por causa de estos comentarios que nosotros hacemos equivocados o que han hecho o que se han hecho, estamos alejando a nuestra familia, estamos alejando a nuestros seres queridos. Tengamos muchísimo cuidado. Estudiemos bien los temas, hermanos, porque se está diciendo uno de los puntos que no podemos hacer a un lado, que tenemos que ver, que dicen que si es el Papa Católico Romano, hermanos. No, este no es el Papa Católico Romanos. Que si es la iglesia, esta también. No, no es ninguna iglesia católica, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios no nos habla para nada de esta ciudad, de este personaje que es, o sea, tengamos respeto a todo eso, ¿verdad? Esta enseñanza, hermanos, no es correcta. El anticristo, hermanos, deberá ser de origen israelí. O sea, y concretamente de la tribu de Judá. Entonces, solo así, hermanos, podrá ser aceptado por Israel como su esperado Mesías. Los israelitas, hermanos, no aceptan como su autoridad a alguien que no sea de su nación. Vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 5.
Vamos al capítulo 5. Juan capítulo 5, 43, donde nos dice la palabra de Dios: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. Entonces, el anticristo, hermanos, tomará el control total de todas las masas, del sistema político, económico, religioso, y el Papa y la Iglesia Católica como autoridad, pues, hermanos, solo tienen una posición más religiosa y política. O sea que cuando venga este personaje, ellos no tienen nada que ver, solamente van a dejar también de creer en sus creencias, van a dejar sus creencias, van a dejar sus costumbres, todo, hermanos. Y le van a servir también a este personaje. Apocalipsis, capítulo 13, vamos a Apocalipsis, tenemos que ir descifrando, pero al mismo tiempo tejiendo la palabra de Dios, hermanos, para que esto quede bien claro. Apocalipsis 13, del versículo 16 al 17, nos habla también: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí, bueno, ya lo estamos viendo. O sea que todos ellos van a ser marcados, hermanos. La organización de la Iglesia Católica no puede ser la gran ramera tampoco, hermanos, ¿sí? Sino que es la vieja ciudad de Jerusalén, en donde fue oída la voz del amado. Y de la vieja ciudad de Jerusalén salieron los apóstoles, y no de la Iglesia Católica. Fue Jerusalén a quien Dios llamó esposo, y no a Roma, ¿ok? Por lo tanto, Dios dijo a Jerusalén: te has tornado una ramera o ciudad infiel, y no se refirió a la ciudad gentil de Roma. ¿Por qué, hermanos, dijo Jesucristo que Jerusalén era una ramera, era una infiel? Porque en aquel tiempo, hermanos, vamos a Isaías, en aquel tiempo Jerusalén, hermanos, era una potencia, y ahí llegaban muchas, se puede decir, muchas naciones, hermanos. Y llegaban naciones con sus costumbres, con su idolatría, y contaminaron entonces la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué creen que fue lo peor? Que el pueblo de Israel siguió todas estas costumbres. Por eso Jerusalén, Dios tenía a Jerusalén como su esposa, como su novia, y entonces en el momento en que Jerusalén se hizo idólatra, por eso Dios la llama ramera y la llama infiel, porque el pueblo de Israel dejó de creer en el Dios verdadero, que era Jehová, y se convirtieron a todas estas creencias de otras naciones paganas que llegaban a Jerusalén. Isaías capítulo 1, versículo, déjenme voy para allá, hermanos. Isaías capítulo 1, versículo del 21 al 26, nos dice la palabra de Dios: ¿cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó inequidad, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado escorias, tu vino mezclado está con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos a la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño, y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Mas los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzaré los olmos que amasteis, y os afrentarán los bosques que escogisteis, porque seréis como el olmo que se le cae la hoja, y como huerto que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo con centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Es Isaías, hermano, profetizando en el capítulo 1 lo que va a hacer el Señor cuando venga. Y está hablando de Jerusalén, y está hablando de todos los injustos, y está hablando también de los justos, ¿sí? Entonces son versículos bíblicos bien tremendos, hermanos,
que nos enseñan demasiado acerca de Jerusalén. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. No hay ninguna ramera más que la ciudad de Jerusalén, hermanos. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 20 al 24. Dice la palabra de Dios. Del 20 al 24 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en el mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de tañedores de arpas y de músicos y de tañedores de flautas y de trompetas no será más oída en ti, y toda artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será más en ti oído, y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran las magnates de la tierra. Ahorita Jerusalén, hermanos, está rodeada de mucha gente riquísima, incluso todas las religiones. Israel, Jerusalén, hermanos, tiene de todas las religiones ahorita, de todo lo que usted quiera, hasta satanismo. Entonces, eso lo hace ser infiel y ramera delante de Dios, porque Dios, su voluntad fue que ella fuera Jerusalén fuera como una novia para él, apartada de todas estas naciones idólatras, pero sin embargo ya se contaminaron, y el pueblo de Israel le ha sido infiel a Dios, permitiendo entrar todas estas costumbres, todas estas, ¿cómo se le puede decir? Lo tengo en la boca, no me recuerdo. Todas estas creencias de otras naciones, hermanos. Porque en tus hechicerías todas las gentes han errado, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, ¿en dónde mataban a todos los profetas? Dios mandaba profetas a su pueblo y los mataban. Y en ella fueron halladas la sangre de los profetas y de sus santos. O sea, aquí Roma no tiene nada que ver. Toda la palabra de Dios, hermanos, va con Jerusalén, con el pueblo de Israel. Aquí no tienen nada que ver ninguna otras naciones, ¿verdad? Dios utiliza otras naciones para a veces hacer juicio contra su pueblo. Pero ya esto sería hablar de otra cosa, hermanos. Sí, sería otro tema ya, no puedo desviarme mucho de eso. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí la religión católica no tiene nada que ver, ni Roma ni el Papa. Sí, van a ser solamente también sumisos al anticristo ellos. Entonces, si el Papa católico, hermano, no será el anticristo, pues ¿qué explicación se da al hecho de que el título en latín que lleva el Papa tiene el valor numérico de 666? Bueno, si es verdad, hermanos, el título en latín del Papa tiene un valor numérico de 666. Sin embargo, este personaje gentil con su valor numérico es solo uno de los ejemplos que han existido al pasado de la historia de la humanidad. Por ejemplo, Nerón, Nimrod, Antíoco, Nabucodonosor y otros también llevan en sus nombres el número valórico, el 666. Entonces, no solo el título, hermanos, del pontífice romano lo tiene, y lo han tenido otros más atrás. Incluso los nombres de muchas otras personas, hermanos, comunes podrían tener también ese valor numérico. Ahora, otro de los puntos, hermanos, la aparición del anticristo está por ahora restringida. Bueno, ya lo viramos a eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, donde Pablo dice, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien impide la aparición del anticristo. Ahora, sin duda, el Espíritu Santo, hermanos, poco a poco, pues está levantándose y abandonando la tierra. Si ustedes se fijan por qué hay tanta maldad, por qué se está llenando tanto la tierra de tinieblas, enfermedades, todos estos desastres naturales, pues es porque el Espíritu Santo ya se está separando de la tierra, hermanos. El Espíritu Santo ya se va. Y él también se está preparando para las bodas del Cordero. 3 años y medio el Espíritu Santo va a estar con Jesús y con todos los salvos, con todos los arrebatados, 3 años y medio en el cielo, hermanos, ¿ok? Pasan estos 3 años y medio, igual, bueno, ahorita lo vemos eso, pero el Espíritu Santo ya se está yendo, hermanos. ¿Por qué ahorita hay tantos pleitos padres e hijos, hijos y padres, entre familiares, hermanos y hermanos, pleitos familiares, divorcios, homicidios, matazones,
Todo lo que se está viendo en la tierra, hermanos, nunca se había visto como ahorita, ¿ok? A nivel mundial. O sea, ya no es solamente en Europa, ya no es solamente en América, ya no es solamente en Asia, ya no es solamente en algún lugar en específico. No, ya ahorita ya es en todos lados a nivel mundial. Ya, no, ya nadie se puede quejar de ningún otro lugar porque en nuestro propio lugar, hermanos, estamos teniendo guerras bien tremendas. Y lo peor de todo esto, hermanos, es que hasta en el pueblo de Dios se están metiendo estas tremendas guerras también. ¿Sí? Pues lo voy a decir, no le hace que al cabo no pertenezco a ningún grupo. Grupo contra grupo. Movimientos que un día fueron grandísimos y levantaron el nombre del Señor, ahorita cómo se están criticando los unos a los otros. Cómo están haciéndose divisiones entre los unos y los otros, esperando que uno tropiece para írselo como perro rabioso y decir, hey, mira, y exhibirlo en las páginas de Facebook, exhibirlo en las páginas de... No, hermanos, o sea, no podemos decir que el Espíritu Santo todavía está en nosotros o en la iglesia o en algún movimiento o en algún grupo cuando se está haciendo esto. Se nos enseñó por muchísimo tiempo el amor, se nos enseñó por muchísimo tiempo la misericordia y ahora le estamos dando vuelta a todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está alejando, hermanos. ¿Ok? Por ello se está generando un caos en todos los ámbitos, hermanos. Se está retirando la fuerza e influencia del Espíritu Santo. Y el desbordamiento de la violencia y otros aspectos de maldad se incrementan y están cubriendo toda la tierra, hermanos. Por ello, incluso en el ámbito cristiano, pues existe una una alta tibieza espiritual y sin generalizar. Al creyente le trae todo lo espectacular y social del cristianismo. Rehúye a vivir en una alta consagración, hermanos, y una dedicación al Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo se haya retirado de la tierra, la inundación de las tinieblas y oscuridad, pues van a llenar toda la tierra, hermanos. O sea, si ahorita se está poniendo feo y ya no aguantamos lo que vemos, hermanos, y lo que nos está pasando, o sea, espérense un tiempo más cuando se vaya el Espíritu Santo. Ojalá y nosotros seamos arrebatados y nos vayamos con el Señor, hermanos. ¿Sí? Las gentes van a actuar, hermanos, enloquecidas, como perturbadas y con una gran confusión. Si ahorita, hermano, tu mamá, tu esposa, te está esperando con un caldito caliente cuando tú llegas de la calle, del trabajo, y ahorita hay amor en tu hogar, para los que se queden, y cuando se vaya el Espíritu Santo, eso ya no va a ser. O sea, tenemos que ser realistas, de eso se trata. Porque hay amor ahorita en tu familia, porque hay amor ahorita entre tú y tu pareja, porque hay amor ahorita entre tus hijos y tú, porque hay comprensión, porque todavía está el Espíritu Santo. Pero una vez que se vaya el Espíritu Santo, ya ni tortillas te van a recibir, hermano. O sea, ya no va a haber nada de eso, olvídate. ¿Por qué lo tengo que decir? Porque ya no va a haber amor. O sea, el amor se va con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El primero, ¿cuál es? Es el amor. Cuando el Espíritu Santo se va, se acaba el amor en las familias. Y sálvese quien pueda. Mamás que son bien consentidoras con sus hijos, mamás que ahorita dan la vida por sus hijos, que no soportan que nadie hable mal de sus hijos. Cuando se vaya el Espíritu Santo, si se quedan, nada, se acabó todo eso. De ahí en adelante, hermanos, cada quien va a hacer la lucha por sobrevivir. Dice la palabra de Dios que hasta canibalismo va a haber, hermanos. Entonces, tengamos muchísimo, muchísimo cuidado. La hermana Mari Vallado, Dios la bendiga. Leo Domínguez, Dios lo bendiga también. Nuestro hermano Gerardo Mariscal, Dios lo bendiga, mi hermano, desde de la Ciudad de México. Dios me lo bendiga a usted, a toda su familia. La hermana Brenda Saraí también ya se nos conectó. Gracias a Dios por los que nos están apoyando en esta transmisión. Otro de los puntos, hermanos, que dijimos que ahorita vamos a ver también, otro de los puntos que también es clave y tenemos que ver, ¿verdad? Es muy importante, es la herida que sufre este personaje en su cabeza. Y vamos a Apocalipsis capítulo 13, hermanos, para ver cuál es esa herida que sufre el anticristo en su cabeza y que dicen que después fue sanada y que la gente se maravilló. Ok, Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella
nombre de blasfemia, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 3. Ok, voy a seguir hasta el 5. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de orar 42 meses. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Bueno, aquí lo que pasa, mis hermanos, fíjense bien, es que es increíble, hermanos, que el anticristo aparezca unos momentos antes del rapto. O sea, antes de que el Señor venga por su pueblo, hace su aparición el anticristo. Por eso les digo, hermanos, que es muy importante estar viendo estas señales, estar checando lo que está pasando en las redes sociales. Tengan mucho cuidado con las redes sociales porque a veces son un arma de dos filos, pero sí nos dan mucha información. Como por ejemplo, hermanos, esto del fuego que desciende del cielo, ¿verdad? Ante los hombres, pues lo estamos viendo que ahorita ya están quemando muchos lugares de toda la tierra. No solamente fue en Hawái, hay muchos lados, pero los noticieros están parando esas noticias, hermanos. Están parando esas noticias. ¿Ok? Ahora, hace su aparición unos momentos antes del rapto, hermanos. Y que este mismo acontecimiento, con todo lo que implica, será lo que genere esta herida, hermano, golpe o azote en la cabeza del anticristo. Sin embargo, el mundo, hermano, se va a asombrar de su restablecimiento y seguirán a este monstruo. ¿Cuál es la herida en su cabeza? El arrebatamiento, hermanos. Hace su aparición el anticristo, llega Jesús, se lleva a su pueblo y él quiere detener. Por eso, hermanos, por eso está aquí también, ¿verdad? En Apocalipsis lo de la mujer que corre al desierto 3 años y medio a esconderse. Entonces después hablaremos también de eso. El anticristo, al ver que toda esta gente se va, que es el pueblo de Dios, ¿a qué viene el anticristo? A acabar con el pueblo de Dios. Entonces para él es una herida en la cabeza, hermanos, el rapto. ¿Ok? Número 7, hermanos, número 7. El tiempo que gobernará sobre la tierra la bestia o el anticristo. Bueno, va a gobernar y va a tomar el control total por un tiempo de 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Esto lo podemos ver, hermanos, ya miramos algunas escrituras, pero lo podemos ver también aquí en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, donde dice, y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de orar 42 meses. ¿Ok? Y en el versículo 12, capítulo 12, versículo 6, dice, esto es de lo que les estoy hablando, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantengan 1260 días. ¿Sí? 1260 días, que vienen siendo 3 años y medio. Otro punto, hermanos, perdón. Y este punto sí, lo vamos a ver ahorita, hermanos, es muy tremendo. Nacerá como un bebé y crecerá hasta los 30 años para ejercer su autoridad. Vamos a ver eso. Y aquí es donde ya se pone seria la cosa. ¿Ok? Debemos de preguntarnos de qué familia viene. La palabra de Dios, fíjense, no habla de su mamá, no habla de su papá. Bueno, más bien sí lo habla, hermanos. Sí lo habla, ahorita lo vamos a ver. Dice de quién es. Pero bueno, el anticristo, hermanos, se levantará, fíjense bien, como una persona resucitada. ¿Sí? Él se va a levantar como una persona resucitada. Esta criatura imitará al Señor Jesucristo en su resurrección. Y Lucifer, hermanos, actuará para levantarlo y hacerlo aparecer como una persona resucitada. Aquí es cuando el enemigo mete sus manos, hermanos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso es tremendo, ¿verdad? ¿De dónde sube esta bestia? Del abismo. ¿De cuál abismo? Del abismo Tehom. Apocalipsis 11:7, hermanos, menciona que la bestia sube del abismo. Aquí la palabra abismo en hebreo
quiere decir Tehom. ¿Recuerdan ustedes la tercera creación, cómo pecó y dónde está, por cuál ángel fue engañado? El ángel Abadón. ¿Y quién es el rey del abismo Tehom? Abadón, ¿verdad? Entonces este personaje es resucitado, hermanos, y sacado del abismo en donde pues había estado siendo instruido para enseñar su ministerio bestial. Apocalipsis 13:1, fíjense bien lo que dice, hermanos. Apocalipsis 13:1 dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi a una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. ¿De dónde viene entonces el anticristo, hermanos? Viene del abismo Tehom. Ahí ha estado muchísimo tiempo aprendiendo cómo destruir a la gente y a los santos, hermanos. Y está él siendo enseñado, o fue enseñado por muchísimo tiempo, por Padre Maldad, Madre Maldad y Abadón, por todas estas criaturas que corrompieron, hermanos, las 3 creaciones pasadas. Apocalipsis 17:8, fíjense bien lo que nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto fue. O sea, la palabra fue quiere decir que ya vivió antes. La palabra fue es tiempo pasado, vivió, ¿ok? Y no es, o sea que murió. Y ha de subir del abismo. Aquí lo dice, hermanos. Y la palabra abismo de nuevo viene siendo Tehom. O sea, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. ¿Ok? Entonces, este personaje, hermanos, pues es un personaje que ya vivió antes, que fue resucitado solamente. Entonces dice, y ha de subir del abismo, resucita o reaparece nuevamente. Por lo tanto, esta criatura, hermano, siniestra, no nacerá, no va a nacer de una mujer, ya nació hace mucho tiempo. Más bien aparecerá repentinamente como una persona resucitada. Esta versión hecha por tierra, hermanos, la versión de algunas películas comerciales, ¿verdad?, que muestran al anticristo que nace como un niño. No, hermanos, el anticristo no va a nacer de una mujer, no va a nacer de un animal. El anticristo es una persona resucitada que ya vivió en el tiempo pasado, en los tiempos de Jesucristo. Incluso conoció a Jesucristo, anduvo con Jesucristo. Y aquí viene donde viene lo extraordinario de la palabra de Dios. Lucifer echa mano, hermanos, pues para que todo esto suceda. Claro que con la autoridad y el permiso de Dios. Pero entonces vamos a ver, pues, quién es el anticristo. Vamos a ver entonces quién es el anticristo. La palabra de Dios nos dice y nos habla quién es el anticristo. ¿Sí? Vamos a 2 de Tesalonicenses de nuevo, hermanos. Es necesario que vamos todas estas citas bíblicas. 2 de Tesalonicenses, déjenme voy para allá. Capítulo 2, versículo 3. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Estoy en la primera, tengo que ir a la 2, 3. Dice la palabra de Dios: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se nos están dando 2 nombres. 2 de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, versículo 3, establece que uno de los nombres que tendrá el anticristo será el hijo de perdición. No dice un hijo de perdición. Dice el hijo de perdición. Y habla de un nombre propio o personal. ¿Ok? Entonces, Jesús se refiere, hermanos, solo a una persona con este título en Juan 17:12. Si juntan ustedes 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y Juan 17:12, ustedes se van a dar cuenta quién es el anticristo. Vamos a Juan 17:12 ahora. Y Dios nos cubra con su preciosa sangre, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre,
A los que me diste yo los guardé. O sea, él está hablando de quién, de los apóstoles. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. El hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, hermanos. ¿Quién fue? El que traicionó a Jesús. Judas Iscariote. Judas Iscariote, hermanos, es el hijo de perdición. ¿Qué es lo que hace Lucifer? Lucifer lo resucita para personificar a esta bestia llamada el anticristo. Judas Iscariote resucitado, hermanos, es la persona exacta para imitar en todo al Señor Jesucristo. Lo conoció, vivió muy cerca de él, convivió con él por 3 años y medio. Entonces, la palabra de Dios es clara y es exacta, hermanos, donde se nos dice que Judas Iscariote resucitado, va a ser entonces, hermanos, el anticristo. Y si ustedes se fijan, pues sí nos da un cierto, sí casca todo eso, hermanos, porque muchas de las señales que Jesucristo hizo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, en la Antigüedad, pero en este caso en el Nuevo Testamento, cuando Judas anduvo caminando con él, hermanos, Judas se dio cuenta, por ejemplo, de los milagros del pan. ¿Sí? Él va a quitar el hambre. El anticristo va a quitar el hambre. Él se dio cuenta cómo Jesús multiplicó el pan. El anticristo, Judas se dio cuenta, hermanos, cómo sanó a tantos enfermos. El anticristo va a quitar las enfermedades, las plagas. Era incluso, hermanos, el tesorero de los 12. Él fue el mero machín ahí. No me sorprendería, ¿verdad?, pues que sí fuera alguno de estos magnates tan importantes a nivel mundial que ahorita está moviendo muchísimo dinero. Ya se habla de algunos, hermanos. Ya se habla de algunos, no voy a decir aquí nada, pues ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ven las redes sociales y todo eso. Pero ustedes ya saben quiénes son los candidatos que pueden ser. Entonces, tiene muchísima sabiduría, hermanos, y conocimiento en el dinero, en los negocios. Y sobre todo, sabe muchísimas cosas, sabe cómo hacer milagros, porque miró a Jesús haciendo todo eso. Entonces es tremendo, hermanos. La palabra de Dios aquí nos lo está diciendo. Otro de los puntos, hermanos, ¿cuál es el significado de la palabra anticristo? El significado de la palabra anticristo, hermanos, en el griego es anticristo o anticristo, con CH, anti-CH risto, anticristo, ¿ok? Y fíjense bien lo que dice, lo que significa un oponente, opuesto, oposición, contrario, en vez de, en lugar de, sustitución, o sea, antidios, contra Cristo, antiverdad. Ese es el significado, hermanos. Tomará el control total sobre la humanidad durante la próxima gran tribulación. Significado de la palabra tribulación. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra tribulación? La palabra tribulación en el griego, hermanos, se escribe tlipsis con H, tlipsis. Y su significado es presión, apretar, oprimir, turbación, confusión, desconcierto, desorden, disturbio, trastorno, congoja, desmayo, fatiga, maltrato, sufrimiento, angustia, persecución. Estas serán las características, hermanos, del inminente tiempo de la gran tribulación. ¿Ok? Ahora, presentado como un guerrero victorioso. En Apocalipsis capítulo 6 se nos presenta, hermanos, se nos presenta el anticristo como un guerrero victorioso, y era lo que yo les decía. Capítulo 6, versículo 2. Y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús, estoy en San Juan, tengo que ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Ok, entonces, hermanos, aquí la palabra victorioso en el griego se escribe nikao y significa subyugar, vencer, victoria, alcanzar la victoria, conquistar el medio del triunfo. Ahora, este dictador mundial, hermanos,
subyugará con mano de hierro a las naciones. Esta bestia conquistará todo el mundo entero. Y Lucifer le otorga el poder y la autoridad. ¿Sí? ¿Quién va a ser él? Pues va a ser un gobernante o rey mundial. Eso es lo que es él, hermanos. Y esto lo podemos ver en el libro también de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 3 al 7. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada la boca, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y toda gente. Y si ustedes le leen, hermanos, y siguen leyendo, o sea, se dan cuenta de que es tremendo, hermanos. Potencia o poder, su significado es en el sentido, en la capacidad, hermanos, el privilegio, fuerza, libertad, maestría, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia, delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, poder y potencia son los significados de potencia o poder. Entonces este personaje tendrá potencia, tendrá poderes sobrenaturales, hermanos, sobrehumanos. Será un maestro capaz para establecer su reino de engaño y terror. Entonces va a aprisionar y va a desgarrar, hermanos, a todo aquel que se le oponga. Ya se están viendo muchísimas señales, hermanos, muchísimos proyectos de esta organización que se le llama la élite, ¿verdad? Que dicen que nos van a empezar a hacer ver visiones en el cielo, hermanos, de ovnis, de platillos voladores, de cosas de Cristos y de no sé qué. Por eso la palabra de Dios nos dice, Jesucristo dijo perfectamente bien, no os engañe nadie, no os deje engañar por nadie. Que digan, el Cristo está allá, el Cristo está acá, el Cristo apareció allá. Eso es mentira. Cuando Jesús venga, todo ojo lo va a ver, hermanos, en su segunda venida. Viene el arrebatamiento y se lleva a su pueblo. ¿Ok? Ahora, Dios ha establecido sobre la tierra, ya miramos esas 4 creaciones, hermanos. ¿Sí? Estuvimos hablando tiempo atrás, hace jueves pasado y domingo pasado, acerca de esas 4 creaciones, ¿verdad? Los seres malos que han conducido a la humanidad de cada creación al pecado, hermanos. Por ejemplo, en la primera creación, una criatura llamada maldad o mal, o el mal, ¿verdad? Por así describirlo. También fue padre de la maldad. En hebreo es Ra. Y eso lo podemos ver en Isaías 45:7. La segunda creación, hermanos, pues la vemos, ¿verdad? Por madre maldad, que es Risha en Zacarías 5:8. En la tercera creación, pues un ángel caído llamado Abadón, en Apocalipsis 9:12 lo podemos ver. Ahora, la cuarta creación, hermanos, es un querubín llamado Lucero caído o Lucifer. Y eso lo podemos ver en Isaías 14. Lo notable de estos principios, hermanos, que les acabo de decir, de estas 3 creaciones anteriores y de Lucifer, es que la gran mayoría de cristianos, hermanos, los desconocen. Y otras ideologías no cristianas sí lo saben. Entonces, el anticristo personificará a los 4 seres malos en conjunto. O sea que viene con una estatura de maldad tan tremenda, hermanos. Viene con una estatura de hacer daño tan tremenda. Y podemos ver, hermanos, estas bases bíblicas que comprueban el hecho de esta cuádruple personificación. Y es necesario, pues, estudiar, ¿verdad? Es necesario el hecho de ir a las Sagradas Escrituras, hermanos. Por ejemplo, en Daniel 8:24. Daniel 8:24. Vamos a darle otro poquito más, hermanos, y si no podemos acabar hoy, pues acabamos el martes por la noche, porque es un estudio muy amplio e interesante que el cristiano y el pueblo de Dios debe de conocer para estar alertas, hermanos. De otra manera vamos a ser engañados, confundidos, y va a venir este personaje y nos va a engañar también a nosotros. Daniel 8:24 dice la palabra de Dios: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos.
O sea, dice que el anticristo destruirá fuertes. La palabra destruirá en hebreo, hermanos, es la palabra Shahad. Es la palabra Shahad. Esta palabra Shahad es el nombre del abismo a donde fue enviado, ¿quién? Padre Maldad, a causa de su pecado. Entonces el anticristo, hermanos, tiene la influencia de la maldad que fue puesto en ese singular abismo, la influencia del Padre Maldad de la primer creación. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, ya lo leímos. La Biblia llama al anticristo como el inicuo, y para inicuo se usa la palabra en hebrea risha. La palabra inicuo significa risha o madre maldad. Y esto lo podemos ver en Zacarías capítulo 5 versículo 8. Entonces tiene también la influencia, hermanos, y la naturaleza de la madre maldad, de la segunda creación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6, pues es llamado también como el hijo de perdición. Y perdición en el hebreo, hermanos, es Abadón, y en griego Apolión. Entonces actuará el anticristo como Abadón también de la tercera creación. Por eso ahorita, hermanos, se está viendo mucho movimiento homosexual. Porque tal vez este personaje ya esté ahí y esté entonces también él permitiendo, autorizando, dando las órdenes de que todo esto aparezca. Y algunas palabras las tengo que decir con mucho cuidado, hermanos, porque si no me pueden cortar la transmisión o clausurar la transmisión. Entonces, por eso a veces necesito por eso a veces necesito que le den un like a los para que Facebook vea que sí se están interesados, si no cortan la transmisión por las palabras que digo. Muchas veces tengo que tener muchísimo cuidado. ¿Ok? O sea, el anticristo viene con esta naturaleza abadónica de confusión. Por eso ahorita se está mirando mucho todo eso. ¿Ok? Ahora, además, hermanos, también va a actuar como Lucifer. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, se nos dice, ¿verdad? El gran dragón, Lucifer, da al anticristo su poder. ¿Quién es el gran dragón? Pues Lucifer, en su estatura más alta. Ahora, el dragón le da al anticristo todo su poder, su trono y gran potestad también. Entonces, por alguna razón poderosa, hermanos, Dios dice que las gentes se maravillarán al ver a esta bestia, ¿verdad? Pero Jesús también menciona que la gran tribulación, hermanos, será un tiempo como nunca lo ha habido antes y ni lo habrá jamás. ¿Por qué? Porque este anticristo, este personaje, hermanos, o sea, viene con una sed tremenda, un hambre tremenda de devorar al pueblo de Dios, de devorar las almas, hermanos. Él no quiere... me hace una pregunta el otro día, una de las hermanas, que si él iba a tener esposa o algo así, ¿verdad? ¿De dónde iba a ser? ¿De allá o de acá? ¿De melones de sandía? A él no le importa el amor de la mujer, a él no le importa el amor de... él le importa venir y destruir al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, el anticristo tiene 4 títulos o 4 nombres. El primero que encontramos es la bestia en Apocalipsis 13:2. También el hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. El hijo de perdición en segunda de Tesalonicenses 2:3 también. Y el inicuo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Son esos 4 nombres los que se le dan al anticristo, hermanos, ¿sí? ¿Qué significa la palabra bestia? ¿Qué ministerio desempeñará entonces la bestia? Bueno, la palabra bestia en el griego, hermanos, se escribe terión. T-H-R-I-O-N, terión. Y su significado es, fíjense bien, cazador. Él viene a cazar. Destrucción. Hacer estragos. Atrapar. Entrampar. Una bestia maligna y venenosa. Un animal salvaje, feroz, violento, desgobernado. O sea que a él no lo gobierna nadie ni nada. Frenético. Vivir desenfrenadamente. Este será su ministerio en la gran tribulación, hermanos. Pero la influencia de los espíritus de la bestia, hoy trabajan, ya están trabajando ahorita para entrampar a los cristianos con muchas ocupaciones, pasatiempos y diversiones. Hacen estragos en la vida espiritual de muchos, destruyen su vida de oración y estudio de la palabra.
¿Qué es lo que está pasando ahorita con los espíritus del anticristo? Se están metiendo a tu casa, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia, y no, tal vez no te estás dando cuenta. Ellos son los que hacen que ya tus hijos no vayan a la iglesia contigo. Ellos son los que hacen que ya tu mujer y tú no lean la palabra de Dios, que no tengas una vida de oración. Esto es lo que está pasando ahorita, hermanos. Ya los espíritus del anticristo ya están haciendo sus estragos. Ahora imagínense cuando este personaje ya esté aquí, va a ser peor todavía, hermanos. Ahora, este tipo de espíritus, hermanos, llevan a los cristianos a ser desgobernados. No quieren el gobierno del pastor, no quieren el gobierno de sus padres, no quieren el gobierno de del esposo. La esposa ya se rebela contra el esposo contra el pastor, ya los hijos contra los padres contra los hijos. ¿Por qué? Porque son espíritus de anticristo que están cayendo, hermanos, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Pastores, abramos los ojos, porque se nos pueden meter estos espíritus anticristos, de anticristo, y pueden deshacer los movimientos, pueden deshacer los grupos, pueden deshacer las iglesias y todo. ¿Por qué? Porque aparte están saliendo espíritus de confusión, donde se le suben al líder y dicen, no, aquí se hace esto. Luego se levanta otro líder y no, se hace esto, y caemos en todo eso, mis hermanos. ¿Ok? Entonces seamos sobrios y velemos, hermanos. No permitamos esta influencia. Tengamos muchísimo cuidado. Su naturaleza, hermanos, como el hombre de pecado y su actuación. La palabra pecado, fíjense bien, la palabra pecado, hermanos, en el griego se escribe amartia, amartia. Y su significado es errar al blanco, pensar, hablar y actuar fuera del propósito para el cual se es creado. Ofender, violar, abusar de. Entonces, esta siniestra criatura, hermanos, va a violar las leyes del alto Dios. Sí, la Torá y la ley y todo eso, él la va a quitar, como les dije. Hace unos días estuve viendo por ahí en algunos resúmenes o algunos, en las redes sociales, pues, ¿verdad? Algunas cosas donde se decía que ya los judíos y ciertas organizaciones y líderes mundiales y religiosos se juntaron y subieron al monte Sinaí, hermanos, donde Dios dio la ley a su pueblo, a Moisés, ¿verdad? Moisés la dio al pueblo y cambiaron ya los 10 mandamientos, hermanos. O sea, ellos, según ellos, ya los 10 mandamientos no son los que Dios dio, sino que ya los cambiaron ellos. Y esta siniestra criatura, hermanos, va a violar entonces las leyes del alto Dios y va a establecer la ley del odio, la ley de la violencia, la ley de la injusticia, la ley del desequilibrio. Todo lo que pasó en la segunda creación por parte de Risha, hermanos, de Madre Maldad, eso es lo que está pasando. Hoy también lleva al cristiano, hermanos, a descuidarse, a abusar del tiempo de Dios. Dios a veces nos asigna tiempo para cada día en especial, hermanos, ¿sí? Y el cristiano abusa de la paciencia de otros, abusa de la buena disposición de los demás. Hoy los espíritus anticristos, hermanos, llevan a las personas y entre ellos a los creyentes a pensar, razonar, anhelar, deshacer, desear y hablar, actuar fuera del propósito para el cual Dios nos ha creado. Entonces tengamos muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Filipenses 4:8, hermanos, voy a ir a Filipenses 4:8. Ya me terminamos, tal vez sigamos el martes en la noche, hermanos, porque es un tema muy interesante. Filipenses capítulo 4. Versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Entonces, para eso fue creado el hombre. Pero ahorita estamos descarriándonos, hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Entonces, sin duda hay muchos cristianos afectados por las influencias de ruina, de caos y de decadencia espiritual. Tengamos muchísimo cuidado con todo eso, hermanos. ¿Sí? Su nombre, hermanos, como hijo de perdición. Vamos a analizar esto. Su nombre como hijo de perdición. La palabra perdición, hermanos, en el griego, ya lo miramos en Apocalipsis, ¿verdad? Significa Apolión. Y la palabra, se escribe Apolión. Y su significado, hermanos, es destrucción, confusión, ruina, pérdida, ser inútil, baldío, malgastar, detestar, perdición y extinguirse. Ahora, este ministerio, hermanos, lo tenemos hoy por medio de los espíritus anticristo.
o anti Dios. Son muchos los creyentes que tienen una experiencia cristiana por los suelos, vacía, inútil y en ruinas. Sus vidas se extinguen, espiritualmente. Y otros tienen una medida mediana de su entrega al Señor. O sea que no todos estamos dando todo lo que tenemos que dar, hermanos. Constantemente tenemos que ir a la fuente eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No permitamos que estos espíritus de desolación nos afecten, o sea, estos espíritus apoliónicos. Muchas veces ya no quieres batallar, ya los niños no quieren ir a la iglesia, pues no los llevamos, pues vámonos nosotros solos. Ten mucho cuidado porque ahorita, si tú eres cristiano, tus hijos están presentando una batalla tremenda y estos espíritus, al ver que tú los estás descuidando, van a ir tras ellos. Ahorita tal vez no te vaya a parecer muy duro, muy tremendo, pero un día que ya se venga todo esto y no te quieran seguir, o no se vayan en el arrebatamiento, es cuando nos vamos a dar cuenta de cómo los descuidamos a ellos. También el nombre llamado como inicuo, hermanos. El nombre llamado como inicuo. Ok. La palabra inicuo en el griego se escribe anomos. Y, hermanos, su significado es malvado, inicuo, horroroso, ilegal, sin leyes, desordenado, quebrar, malicia, disturbio, impiedad, disgusto y hacer mal. Entonces no se necesita esperar pues, hasta la gran tribulación para ver operando las poderosas influencias del inicuo, ¿verdad? Tenemos días de alta impiedad y de sentimiento nada humanos ahorita, de un gran nivel de ilegalidad, hermanos, en los tratos y negocios, de vivir vidas desenfrenadas y desordenadas. Y cada quien establece sus propias reglas y leyes. Y existe una gran tendencia a fácilmente romper la palabra enseñada. ¿Nos está influenciando esto? Esto ya está operando, hermanos. O sea, no hay más que ver la vida de muchos cristianos o de nosotros mismos que estamos siendo influenciados por todo esto. Hermanos, vamos a parar todo esto y seguimos el martes en la noche, hermanos, con este tema porque es bien tremendo. Todavía hay mucho que ver acerca del anticristo. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que se asemeja a algunos animales en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y nos menciona, por ejemplo, al leopardo, nos menciona al oso, nos menciona algunos animales. Pues bueno, vamos a ver también qué es lo que significa todo eso, hermanos. Porque es algo, de hecho se le da la similitud en Apocalipsis 13:2 a tres animales. A uno que es el leopardo, hermanos, a otro que es el oso y a otro que es el león, ¿sí? También vamos a ver otras características, hermanos, el martes de Daniel 11:21, que dice que, por ejemplo, es un monstruo llamado como vil. También, ¿verdad?, que habla que será un personaje con gracia y con gran sagacidad. También, hermanos, que no considera el amor de las mujeres. También que menciona que prosperará el engaño en su mano. El líder mundial, hermanos, también dice que la bestia, pues que va a quebrantar a los santos. O sea, todavía hay mucho que ver, hermanos, mucho que ver. Dice que va a hacer guerra contra los santos y que los vencerá. También, hermanos, dice que se opone a Dios, ¿sí? Y también vamos a hablar acerca de la marca de la bestia, hermanos, el martes en la noche, porque todas estas cosas pues ya están pasando, ¿verdad? Entonces, todavía hay muchísimo que ver acerca del anticristo, hermanos. Y pues por hoy le vamos a parar, por hoy ha sido todo, hermanos. Ya mañana pues es lunes, primer día de la semana, hay que ir a trabajar, hay que también honrar a Dios con nuestro trabajo, ¿verdad? Y pues hermanos, el estudio sigue el martes en la noche. Dios los bendiga a todos los que se conectaron. Pero antes pues vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Sí, gracias a nuestros hermanos, los pastores de Jesús, a nuestro hermano Abraham de Jesús, a nuestra hermana Francisca Norelli de aquí, también la hermana Nancy Telles de aquí de la Iglesia Pan de Vida, nuestro hermano Gerardo Mariscal, Dios lo bendiga. Pues a todos los que se conectaron, hermanos, Dios los bendiga. Nuestro hermano también Esteban Argomaniz de ahí de San José, California. Dios lo bendiga, hermano Esteban. Dios bendiga también su ministerio y su iglesia.
allá por San José, California. Dios me lo bendiga. Sí, seguimos, hermanos, hablando del anticristo el martes en la noche, porque hay muchos puntos todavía que tenemos que conocer acerca de este personaje bíblico que, hermanos, va a venir porque va a venir. Si no es que ya está aquí en la tierra y si no es que ya organizaciones grandes mundiales están preparando la escena para su presentación con todas estas cosas que se nos están dando, hermanos. Entonces vamos a hacer una oración, por favor, vamos a hacer una oración, vamos a despedirnos, vamos a darle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado esta noche. Y hermanos, el martes en la noche, pues aquí nos vemos. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Padre amado, te alabamos en esta noche y te glorificamos y te pedimos perdón, Señor, si algún día o si hemos estado siendo influenciados por estos espíritus de anticristo, Señor. Porque muchas veces negamos tu palabra, te negamos a ti, negamos tu nombre, negamos nuestra fe. Negamos muchas cosas, Dios Padre Santo, Señor, que nos hacen ser anticristos también. Y esta noche te pedimos perdón en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que nos abras los ojos y los oídos espirituales. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que está conectado y que se conectó, Señor, que va a ver este pequeño estudio, Señor, que tú nos has dado para nuestro crecimiento espiritual, Señor, y para tener más sabiduría y estar alertas y apercibidos con lo que viene más para adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros ministerios, por nuestras iglesias, Señor. Síguelas cubriendo con tu sangre preciosa, Señor. Síguenos, Dios Padre Santo, dándonos el discernimiento, la sabiduría, para poder ver todas estas señales que ya se están presentando, Dios Padre amado. Pero sobre todo, Padre Santo, no permitas que sigamos siendo influenciados o que seamos o vayamos a ser influenciados por estos espíritus de anticristo, Señor. Que sigamos la verdad en amor, como dice tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre con nosotros en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias, bendiciones allá a mi hermano Abraham de Jesús, a la hermana Marilú. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta transmisión, este pequeño momento, ¿verdad? Y haber estado estudiando un poquito acerca de la palabra de Dios, hermanos. Es el Señor el que nos lleva a todos estos lugares, a todas estas alturas o profundidades, o a la orilla, hermanos, de su conocimiento, ¿verdad? El Señor sabe cómo guiarnos y cómo darnos la palabra a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, estemos atentos a lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Bendigamos su nombre siempre, asistamos a la iglesia, oremos, alabémosle, no nos cansemos de hacer eso, hermanos, porque es lo que nos va a hacer dignos de irnos en el arrebatamiento. Llenemos nuestra lámpara de aceite, hermanos, para que cuando el Señor venga no nos cierre la puerta y no nos desconozca, sino al contrario, que nos diga: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces seámosle fiel al Señor en lo poco. Démosle gracias a Dios al Señor en todo lo que estemos pasando. Y bendito sea su santo y precioso nombre. Hermanos, Dios me los bendiga. Somos la Iglesia Pan de Vida de aquí de Valparaíso, Zacatecas. Y el martes por la noche, pues aquí nos estamos viendo. Que todos ustedes pasen muy buenas noches y que tengan un precioso inicio de semana. Descansen y sigamos bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos levantando su nombre cuando vamos a la iglesia, sigamos cantando alabanza, sigamos teniendo nuestra vida de oración. Y hermanos, pues Dios me los bendiga en el precioso nombre de Jesús, que descansen. De nuevamente la Iglesia Pan de Vida de aquí de Valparaíso, Zacatecas, y nos vemos entonces el martes por la noche, mis hermanos, a las 9 para seguir con nuestro estudio del anticristo y ver muchas más cosas de las que tenemos que estar informados. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga a todos, hermanos, y buenas noches. Que descansen. Dios me los bendiga, mis hermanos.